pero ha logrado un crecimiento en la audiencia notable y bien, nos engañó a todos, nos utilizó a todos para promocionar su lugar. Obviamente no queda muy bien parado respecto de esto, de la misma manera que también es señalada en el día de hoy la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por apuntar contra periodistas. Esto decía ayer, Patricia. Por ejemplo, a los colegas, a los periodistas, No son periodistas. Ustedes son periodistas. Ellos no son periodistas. Una cosa es un periodista, otra cosa es un operador. Es una persona que opera con los espionaje ilegal. Ese no es un periodista. Yo nunca me tiraría contra un periodista. Está bien, ni nunca pediría el allanamiento de un periodista. Porque no creo en eso. Que ellos quieren que una mentira se convierta en verdad. Y nosotros no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir porque van contra todos los logros que la gente tuvo en este año y 8 meses. Y no nos vamos a dejar correr por ellos. Bueno, recordemos que Patricia Bullrich fue denunciada por Gregorio Dalbón. Gregorio Dalbón fue el que había hecho la denuncia con respecto a los audios de Españolo, que motivaron toda, entre otras cosas, ¿no? Entre otras denuncias que motivaron toda esta actuación de la justicia, y Dalbón ahora está denunciando a Patricia Bullrich. Sí, Dalbón denuncia en Comodoro Pi a la ministra de la misma manera que se había dado en el día de ayer a través del abogado Soto, que responde justamente a la ministra de Seguridad, una denuncia por espionaje ilegal. Esta es justamente la presentación judicial que hacía el abogado en algún momento vinculado con Cristina Kirchner, de conformidad con lo normado en los artículos 174 del Código Procesal Penal de la Nación. Vengo a formular denuncia penal contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en orden del delito de abuso de autoridad en virtud de la denuncia penal que promoviera contra periodistas y medios de comunicación con el único fin de amedrentamiento, censurarlos y restringir la libertad de prensa, solicitando medidas manifiestamente contrarias a la Constitución y a las estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Bien, no hubo novedades con respecto a ver si está el pedido ante la justicia, y la justicia acata esta idea de que no se puedan difundir los audios obtenidos de manera por lo menos irregular, no se sabe de qué manera, en el despacho de Karina Milei. Lo que no hubo novedades con respecto al pedido, que sí hubo un pedido concreto de allanamiento. Exactamente. La causa radica en el juzgado número 12 que tiene Ariel Lijo, quien es que se va a llevar adelante justamente esta investigación, porque efectivamente entiende el gobierno que hubo espionaje ilegal. Claro, recordemos que hay un pedido de allanamiento a periodistas, Jorge Rial, Mauro Federico, entre otros, a los responsables supuestamente del stream donde se emitieron estos audios, de Carnaval. También allanamientos o pedidos de investigación con respecto a la situación de Franco Bindi, pareja de Marcela Pagano, entre otras cosas, y la acusación de que hay un operativo de espionaje que involucraría a países también, ¿eh? Sí, habla específicamente Patricia Bullrich, lo decía en el día de ayer, de una banda de rusos. De hecho, ha habido operativos y se han detenido. La compañía se llaman, rusos, ¿no? Exactamente. Aquí hacía referencia a un grupo que se llama La Compañía, que estaría encargado de difundir noticias falsas y de promover ciertos contenidos. Esteban, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Horacio, Maxi? ¿Cómo les va? Atentos a todo lo que está sucediendo. Les quiero hacer una pregunta. Dale. Somos colegas, hace muchos años laburamos de esto. Si ustedes descubren una red de espionaje ilegal o clandestino o de grabaciones non santas dentro del Palacio Gubernamental, ¿cuál es la noticia? Que hay una red de espionaje ilegal adentro del Palacio Gubernamental, que hay una red de espionaje ilegal que está investigando y que está espiando al gobierno. ¿Y nos valemos del espionaje ilegal o contamos que hay un espionaje ilegal? ¿Se entiende la diferencia o no? Por supuesto, no es noticia. Es una discusión súper técnica, probablemente a alguno le pueda aburrir. Yo soy de los que creo, y desde el primer día, acá hay una red de espionaje ilegal, la señora Milei fue grabada en la Casa Rosada en forma ilegal, no hay ningún tipo de intervención judicial que habilite dicha circunstancia. ¿Cuál es la noticia? Que hay una red de espionaje ilegal, no el contenido de lo mismo. Exacto. ¿Sí? Esto es. Esa es la denuncia, para mí esa es la noticia. Y que después la justicia determine esa red de espionaje ilegal, qué es lo que tiene, qué es lo que logró, qué es lo que grabó. Y que lo determine la justicia. Este es el tema, esta me parece que es la gran discusión de fondo. En un momento que hay un montón de excesos en Argentina, hay un montón de cuestiones controversiales
Y hay un montón de humo también. Los acabo de escuchar, yo no sabía. El periodista uruguayo que había prometido que iba a emitir los audios, básicamente dijo, voy a emitir los audios que todavía no se emitieron en Uruguay. O sea, los que ya habían salido. La verdad que no lo conozco. Hasta, digamos, ya lleva bastante tiempo en el programa y lo único que hizo fue agradecer un par de comentarios y mensajes que recibió, pero hasta ahora no ha emitido nada nuevo. Si hay audios que comprometen o que hablan de una maniobra de corrupción, de una asociación ilícita, y que comprometen directamente a la señora Milei, por la salud de la República, a la persona que los tiene, ¿sí? Presénteselo a la justicia. ¿Sí? Entiendo que la jurisdicción la tiene quienes han iniciado la causa, que son el fiscal Picardi y el juez Casanelo. Vuelvo. Pero si no hay audio de eso, Esteban. No, pero esto fue fundamental. ¿Sabe lo que hizo? Se está hablando del derecho de la libertad de expresión y el derecho ahora vamos a emitir esos audios. Lo quiero sumar a Pancho Olivera, que Pancho me corrija si está mal mi dato. Entiendo que cuando Diego Cabot toma los cuadernos de la corrupción, los investiga durante un año aproximadamente, Pancho. Sí. Lo primero que hace, él hace la denuncia primero. Sí. Lo presenta ante la justicia, ¿correcto o no? Así es, sí. Él lo presenta ante la justicia y después escribe su investigación. No está obligado el periodista a hacer la denuncia, es cierto. No, claro. No está obligado, pero noten la diferencia entre el periodismo profesional, Diego Cabot lo es, Premio Rey de España por esa investigación, ¿no? Hizo la denuncia primero. Hagan la denuncia. Háganla, por favor, porque es para la salud de la República. Háganla. Es fundamental. Nadie está obligado. Es cierto. Tampoco sé si es la función del periodista. No dije que sea, pero no es la función. Pero ni siquiera estoy hablando del periodista. Sí. Si hay alguien que tiene esas grabaciones, preséntenla. Si no, evidentemente, atrás vamos a pensar que es una maniobra extorsiva y de chantaje. Claro, ¿Se entiende dónde voy o no? Sí, por supuesto. Hasta ahora el gobierno no ha aclarado el origen de ese audio. ¿Hay diferencia, técnicamente hablando, a nivel espionaje, si te montaron un micrófono o si te grabó un colaborador que terminó siendo desleal? Porque esa es la duda que hay con respecto a cómo se obtuvo este audio de Karina Milei. Hay diferencias de todas maneras, Pancho, Horacio, Esteban, entre los cuadernos que son anotaciones propias sobre algo que estaba ocurriendo y lugares a los que él iba, acompañaba barata, etcétera, 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 respecto de audios obtenidos ilegalmente. Para la justicia me parece que hay diferencias. No, pero yo hablo del proceder. Yo hablo del proceder. Del proceder de los colegas. De esto hablo. Del proceder. Todo es válido y todo está bien. Ningún periodista está obligado a hacer la denuncia. Ahora, quiero marcar la diferencia porque me parece que es interesante. Yo estoy convencido de que Diego Cabot, ¿sí?, quería la verdad de todo esto. Y quería también la transparencia y la salud de la República y la institucionalidad. A eso voy. Si hay, ni siquiera hablo de periodistas ahora, si hay empresarios de medios, si hay gente vinculada con los servicios de inteligencia, quien sea, que tiene audio de calidad de Milei, que hablan de delitos gravísimos, preséntenlos. Por la salud de la República, preséntenlo. Si no, vamos a pensar que quieren chantajear a alguien. No, está bien. Yo de todos modos quiero plantear. El tema de los colegas, uno muchas veces no sabe de dónde recibe la información. Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. ¿No? Por eso me parece que ahí es importante poner ese acento. Bajo ningún punto de vista. Es que el gobierno da la sensación de que tampoco sabe. No, que no sabe. No sabe. Por eso insisto, una cosa, si hay un micrófono oculto y está registrando, es gravísimo. Si alguien grabó esa conversación y la entregó, también es gravísimo. Es gravísimo por dos motivos distintos. El que recibe el audio no sabe si es un mensaje enviado por WhatsApp, es una conversación. ¿Cómo sabemos que es en la Rosada también? Porque acá lo que está diciendo el juez... Bueno, el gobierno lo da como válido que es en la Rosada. Claro, pero es la palabra del gobierno. Bueno. Pero lo da como válido, pero por otro lado el gobierno dice dijo esto es en la Rosada. Le voy a aportar un dato. En la oficina de Karina Milei, me imagino las secretarias o los trabajadores están revisando el tema de las audiencias. Todas las audiencias quedan registradas. Todas. Para ver con quién se puede haber reunido en este último año y medio, para ver si sabés, es difícil. ¿Cómo memorizás cada conversación que es muy difícil? Pero está en el expediente, está en la medida del Poder Judicial de la Nación. Está escrito ahí, dice, decrétese la medida ordenada solicitando la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación. Por eso, pero ¿cómo sabés? Está bien, lo entiendo, pero esto es también lo que la justicia ¿Viene rotulado? determina. ¿Esta conversación fue en la Casa Rosada? El gobierno cree que fue en la Casa Rosada.
Claro, pero la persona que recibe el audio, ¿cómo sabe que es de la Casa Rosada? Pará, acá hay dos cuestiones. Los dos periodistas van a conocer esto. Te pueden gustar mucho, poco, nada. Yo tengo mis miradas y demás. Sí. Ahora, bajo ningún punto de vista, ni Mauro Federico ni Jorge Rial grabaron esto. ¿Está claro? No. ¿Está claro, no? Hay un tuit de Jorge Rial diciendo no sabía que había sido en la Casa Rosada. Yo no me había enterado. Militemos la verdad. No lo difundieron. Sí. ¿Es un delito difundirlo? Hasta donde sé, no. El Código Penal no habla de un delito. La difusión. ¿Está bien? Sí. Hasta donde yo leí el Código Penal, eso no constituye ningún delito. Yo, en vez de difundirlo, hubiese denunciado la maniobra de espionaje ilegal. Pero ¿cómo saben ellos que es una maniobra? Bueno, está bien, te lo tomo, está bien. ¿Cómo sabés que es espionaje ilegal y cómo sabés que no fue uno que estaba ahí cerca de la Fuerza del Cielo y se pasó de vereda y dijo, mira que te grabé esta conversación, te la regalo? Que cada colega haga lo que le parezca mejor para captar a su audiencia, siempre dentro del marco de la ley. No impedirlo que lo publiquen. Claro. Una vez publicado, que la persona se siente agraviada, sí, obvio. Bueno, tendrá las herramientas jurídicas, los resortes jurídicos para accionar. Pero impedir la publicación, ¿sí?, se da de patada con la Constitución Nacional. Por supuesto. ¿Sí? Y esto no es Rial o Mauro Federico. ¿Sí? Esto va mucho más allá, no tiene nada que ver, no es un juicio de valor sobre estas personas. Tiene que ver con la lógica de la democracia, de la libertad de expresión y muchas otras tantas cuestiones. Si hay en riesgo la seguridad nacional, bueno, lo tendrá que determinar la justicia. Es un punto bastante álgido ese. No sé qué ves, Pancho. Me parece que no estamos lejos de que corra riesgo ¿cómo es la seguridad nacional? Sí. Me parece que no tiene nada que ver. En este caso estamos hablando de un audio que trasciende, que el periodista lo publica. Estamos hablando del audio de Karina Milei. El audio de Karina Milei, claro. Porque lo que entiendo es que es mucho más amplio ese audio. O sea, nosotros estamos escuchando una partecita, creo que son 50 Yo le pregunto, minutos. ¿ustedes están tan seguros de que todas las fuentes con las que hablan, ninguna trabaja para los servicios de inteligencia? No, todo lo contrario. Sabemos que no, pero digamos, y hacemos ese trabajo muchas veces de chequeo, vos lo sabés. Por supuesto. Todos trabajamos de la misma manera. Pero sobre todo si el tema es verdad, digamos, acá hay un trasfondo que es el tema de los posibles sobornos, que no tiene que ver con el audio de Karina, que es otra cosa, que me parece que eso sí amerita acelerar a ver qué es lo que hay detrás. Eso no hay ningún tipo de duda. Y también sabés que tengo la sensación de que no tienen ni idea de cuántas veces la grabaron a Karina, entonces no saben qué grabaciones hay y no saben qué contenido pueden llegar a tener esas grabaciones. Por eso están diciendo, toda grabación que se haya registrado en la Casa Rosada que involucre a Karina Milei no puede ser emitida, porque tengo la sensación de que no saben cuántas veces la grabaron y en qué tema. Porque tienen 1000 internas también. Claro, que me parece que en pos de lo que, el razonamiento que sigo yo, ustedes corríjanme, en pos de lo que podría llegar a haber dicho, pagan un costo alto, ¿no? Porque terminan yendo a buscar el fin de semana a un juez súper señalado, denunciado, efectivamente hacen forum shopping, presentan la cautelar en ese juzgado sabiendo que se las van a dar y que seguramente se las terminen revocando en un plazo de 1 o 2 semanas. O sea que en algún momento esa cautelar se cae. Y todo en función de las, entiendo yo, de las elecciones también de este fin de semana. Es un costo alto el que paga el gobierno acá. Ojo, Maxi, no hay forum shopping en una cautelar porque lo presenta uno ante el juez más cercano, ¿no? Porque como es una cuestión de riesgo, uno lo presenta ante el juez que quiere. No hay duda que esto está absolutamente amañado. Y coincido plenamente contigo, Maxi. Está absolutamente amañado. Mira, así como cuestionamos las cautelares express que han obtenido organismos, ATE, por ejemplo, en contramedidas lógicas que ha sacado el gobierno, los feriados, los asuetos, ¿te acordás? La hemos cuestionado esas cautelares. Esto es lo mismo. Esto es absolutamente lo mismo del otro lado. Sí. Acá, evidentemente, buscaron a un tipo amigo, tiene 9 denuncias, 5 por acoso, ¿no? 5 por acoso de las 9, o por abuso, y el hombre hizo lugar a este pedido. Es una jugada más política, ¿no? Es una jugada más política. Y la realidad es que, a ver, yo hablo con colegas que han estado también en reuniones importantes y les hacen dejar el teléfono. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Esto es gente de adentro o colega periodístico o a mí me da la impresión que gente de adentro del gobierno que en algún momento Karina Milei creo que prácticamente no habla con periodistas. Exactamente. No habla con periodistas o con muy pocos. Punto uno. Pensemos. Hasta donde entiendo, Karina Milei y Marcela Pagano se llevan mal del primer día, así es muy probable que no se hayan encontrado en el despacho de la Secretaría General. Difícil. Difícil, no sé qué, difícil. Salvo que haya sido una reunión con muchos diputados.
salvo que haya sido una reunión con muchos diputados. En las reuniones del presidente con los diputados han narrado que dejan los teléfonos celulares. Claro. Patricia Bullrich le dijo ayer a Majul que cada vez que ingresan al despacho presidencial dejan los teléfonos celulares. Alguno me dirá rápidamente, pero Pela, se puede grabar un audio con un reloj, ¿no? Exacto. Sí, con una, no sé, bueno, una corbata, qué sé yo, con un traba corbata, con un pin, se puede grabar, ¿no? Sí, puedes tener otro celular incluso adentro. Ah, podés tener un celular escondido. Sí. Han mejorado las medidas de seguridad desde mediados del año pasado. Por eso había sospechas en el gobierno de que estas grabaciones podían ser de inicios del 2024. Y que se trata justamente de alguien que, de algún funcionario, vaya a saber el funcionario que lo hizo, o si fueron varios, que grababa. Puede ser con un celular oculto, puede ser obviamente con un reloj. Descartaban el día de ayer que haya micrófonos ocultos en Casa Rosada porque efectivamente se había hecho un rastrillaje antes de ocupar habitaciones. Hay una parte Recordemos que el presidente tuvo un montón de tiempo en el inicio del gobierno antes de ir a Casa Rosada. Y a la Quinta también, tuvo varias semanas antes de en el Hotel Libertador, ¿te acordás? Hay un montón de tiempo. Hay una parte del gobierno que cree que esto fue algo mucho más simple que lo que es una grabación. Esto fue algo de alguien que parte de funcionarios o alguien ha llegado el funcionario que estaba en una reunión y que después está escindido por parte, digamos, ya no pertenece al bloque de la Libertad Avanza. Nadie tiene certeza, pero la conjetura que tiene el gobierno es la que bien está manejando o que nos cuenta Mali, ¿no? Esto que es probablemente sea mucho más precario de lo que mucha gente cree. Porque si tienen internas por todos lados, recontra verosímil. Sí, totalmente, totalmente, completamente. ¿Sí? Tuvieron y tienen. Y tienen. Tuvieron y tienen. Gracias, Horacio. Gracias a ustedes, Maxi, chicos. Gran pase. Así seguimos. Me voy rápidamente a Casa Rosada. Hay novedades de todo tipo en el Palacio de Gobierno. Allí está Ceci Devana. Ceci, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buen día, Esteban. Muy buen día para todos. Bueno, contanos qué es lo que ha sucedido los martes. Habitualmente va el presidente de la Nación. ¿Cómo está la situación en ese lugar? ¿Afloja? ¿Crece la tensión? Describinos y contanos un poquito el panorama. Efectivamente, Esteban, el martes y jueves son habitualmente los días que viene el presidente de la Nación y se espera que hoy se presente en la Casa Rosada. Todavía no llegó, él suele hacerlo por ahí más a media mañana, pero en Casa Rosada hay sin duda muchísimas expectativas por lo que fue un super lunes, un lunes realmente muy caliente cuando conocimos las dos presentaciones, si se quiere. Por un lado, la denuncia penal que hizo el Ministerio de Seguridad y que recayó en el juzgado de Julián Ercolini y la Fiscalía de Carlos Stornelli, respecto de la cual el gobierno espera que hoy empiece a haber novedades, que empiece a haber movimientos en esa causa y en paralelo, obviamente, las repercusiones de lo que fue una presentación que el gobierno hizo el mismo viernes cuando se conocieron los primeros audios que presuntamente correspondería la voz a la Secretaria General de Presidencia, Karina Milei, ¿no? Ahora, Con lo cual hoy es un día de... un día de... Perdón, que interrumpí. De mucha expectativa, te diría, Esteban, porque por un lado está eso, ver qué pasa en Comodoro Pi, qué deciden Ercolini y Stornelli respecto de esta denuncia de 20 páginas que presentó el Ministerio de Seguridad, en la que denuncia las maniobras de espionaje ilegal contra Karina Milei, y donde pide una serie de medidas que habrá que ver hasta qué punto juez y fiscal coinciden en qué hay que hacer o no. Y después, obviamente, ver qué sucede con la causa a nivel de este cerco que se puso a los audios y que por ahora, salvo lo que está sucediendo en Uruguay, que hay un colega que está difundiendo, empezando a difundir algunos audios. Pero aparentemente... pero hasta ahora... Esos audios no tienen nada de nuevo, ¿no? Por lo que tengo entendido, ¿sí? Ustedes me dirán, pero por lo que tengo entendido no tienen nada de nuevo, por lo que tengo entendido. Ahora... ayer la información que aportaba Luis Gasulla anoche, acá en el programa de Luis Majul, lo suma Male a Pancho, si tiene algún otro dato o me quieren corregir, por favor háganlo. La información que manejaba Luis es que el fiscal Stornelli tenía la decisión de avanzar con este expediente por un tema de que se está denunciando un tema de un secreto de Estado. Cuando el fiscal no se puede hacer el distraído. Se cree que va a avanzar. Ahora, ¿avanzar en qué sentido? ¿Contra todos los denunciados? ¿Contra alguno y contra los periodistas no? Bueno, la verdad que no lo sé. Habría que esperar toda esta situación y también con qué límites, ¿no? Porque el resguardo de la fuente es una garantía constitucional. Eso está muy claro. Sí, el gobierno también lo sabe. El gobierno lo sabe también, Por supuesto. Yo no sé qué información tenés vos al respecto.
Sí, a ver, yo tengo entendido, digamos, que la decisión del fiscal es avanzar. Lo que no se sabe es hasta qué punto, ¿no? El gobierno pidió muchas medidas, entre ellos allanamientos a periodistas y el canal de streaming Carnaval. Pero, a ver, cuesta creer que en primera mano, digamos, el fiscal avance con eso. Me parece que es lo más delicado de todo lo que pidió el gobierno, de una serie de pruebas más amplias, en las cuales, entiendo, el fiscal sí podría avanzar sin desatar un debate o una polémica, ¿no? Respecto de eso. Me parece que habría que esperar las próximas horas a ver cómo arrancan finalmente la investigación Stornelli y Ercolini, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y respecto de lo que es a nivel del cerco que se impuso con la decisión del juez Marianello, respecto de los audios de Karina Milei, me parece que la expectativa está en lo que pueda pasar cuando eventualmente esa presentación que hizo la Secretaría General de Presidencia el mismo viernes, cuando se conocieron los primeros detalles de esos audios, es qué va a pasar en la Cámara, ¿no? Porque eso obviamente va a subir y habrá que ver si la Cámara sostiene esa decisión, lo cual me dicen a mí que es bastante difícil que lo haga, o finalmente lo revierte. Yo creo que se cae como un piano, eso creo. Sí. Está el doctor Sebastián Cabo, que es constitucionalista. Para mí también. En el piso, quédate, Ceci. Doc, ¿cómo va? Sí, cómo no. Cristian. Cristian, ¿qué dije? Sí, Sebastián. Por eso yo le renombro a todo el mundo. Gracias, Cristian. ¿Qué tal? Bien. Bueno, ¿qué ves del cerco a la publicación de audios? ¿Es un límite? ¿Se cruzó? ¿Qué observás? Hay dos cuestiones muy graves. A ver. Empiezo por la decisión judicial. Sí. Realmente, a 40 años del retorno de la democracia, una censura previa alarma, es preocupante. No es el mecanismo para garantizar ningún otro derecho. En la Constitución nuestra está claro, hay libertad de prensa, libertad de expresión sin censura previa. No puede previamente restringirse ni a la actividad del periodismo, ni a quienes recibimos justamente la información, la restricción de un derecho, independientemente, Esteban, de lo que pueden llegar a ser las responsabilidades posteriores. Exactamente. ¿Por qué? Porque perdón, ¿te guste más Pancho Olivera, Malena de los Ríos, Chiquito, Trebuch o Rial? No tiene nada que ver eso. Sí, es en general, es una garantía constitucional, ¿Pero ¿correcto? qué te referís con responsabilidades posteriores? Las responsabilidades posteriores surgen si la noticia, si el audio, si el video que se difunda pueda después lesionar el honor, la dignidad de la persona, o si estamos hablando de videos que son editados, que son falsos, generados por inteligencia artificial, y a partir de ahí se comete un delito, calumnia, injuria, ahí hay responsabilidades posteriores, pero nunca se le puede prohibir a un medio de comunicación de manera previa cercenar justamente este derecho tan importante para el sistema democrático republicano, que es la libertad de prensa. Secreto de Estado. La única alternativa, está establecido en el Pacto de San José de Costa Rica, es cuando está en juego un interés de niños, niñas, adolescentes, o la propaganda, la difusión del terrorismo, de la apología del odio, de la violencia. Esas son las únicas dos excepciones. No es el caso, ¿no? No es el caso, pero a tal punto no es el caso que de la medida cautelar ni siquiera surge el contenido de los audios. Quiere decir que hubo una restricción a la libertad de prensa de manera preventiva. Por las dudas. El juez no escuchó los audios, por lo menos no surge la medida cautelar. Por las dudas, preventivamente cercenó ese tipo de libertad de expresión. Pero hay otro tema, Esteban, que es muy importante. El juez puede tener un juicio político. Bueno, en primer lugar habrá que ver cómo avanza el expediente en términos del recurso de apelación, que seguramente interpondrá algún periodista, alguna agencia de información. Es decir, acá hay un derecho que está lesionado claramente, pero también de lo que hay que señalar, Esteban, es la seguridad, la privacidad de personas ha sido puesto en crisis, ha sido violentada no solamente la figura de quienes hayan sido grabados, sino también la seguridad de personas que son funcionarios, a tal punto que estamos hablando del presidente de la República, la secretaria general de la Presidencia. Eso realmente es muy grave, porque en Argentina la ley de inteligencia prohíbe expresamente tomar todo tipo de escuchas de llamadas telefónicas sin una orden del juez. Por lo tanto, ese punto también hay que atenderlo. Realmente es grave lo que pasó. Dame lo que dijo Patricia Bullrich, por favor, anoche, dale. No, vulnerar la Casa de Gobierno con espionaje ilegal, grabar en el mismo lugar donde funciona el Poder Ejecutivo, es un acto de gravedad institucional. Porque eso significa que las decisiones del gobierno pueden estar escuchadas, pueden ser analizadas por enemigos del país, pueden estar bajo una auditoría ilegal, ¿no?, de organizaciones criminales. Es de una gravedad
Imagínese usted esto en la Casa Blanca. Imagíneselo en el Kremlin. ¿Qué pasaría? Porque parece que nosotros, la Casa Rosada, no es importante. ¿Qué pasaría? Es un escándalo nacional. Es un caso de seguridad nacional. A ver, te sigo escuchando, Cristian Cabo, doctor en Derecho Constitucional. Hay como dos grandes temas. Uno, el que plantea Bullrich acá. Pero eso justifica o no impedir la divulgación de noticias a través de la prensa. ¿Se entiende la diferencia o no? Perfectamente. Sí. En mi opinión, de ninguna manera justifica cercenar la libertad de prensa sin censura previa. ¿Qué es grave lo que pasó? Estamos de acuerdo. ¿Que hay que investigarlo? Estamos de acuerdo. Que eventualmente hay que sancionar a aquellas personas que hubieran tomado grabaciones, las hubieran infiltrado sin orden judicial, estamos de acuerdo, pero eso no justifica la restricción a la libertad de prensa. A ver, Pancho. No está claro que hayan sido tomadas de ese modo, porque bien se pudo haber tomado de un funcionario en la interna, en medio de la interna, ¿o no? Sí, pero legal no es igual. No, está bien, pero es cierto. Perdón, corregime si estoy mal lo que estoy diciendo. No es legal. No es legal. No es legal a tal punto que el artículo 53 del Código Civil expresamente prohíbe tomar todo tipo de grabación, audio, video, sin el consentimiento de la persona que está siendo grabada. Y si además fue una comunicación telefónica, incumple con la Constitución Nacional y la Ley de Inteligencia, porque no está permitido sin una orden del juez. En eso estamos de acuerdo, no hay duda, tiene que ser investigado. Pero entonces, ¿sobre quién recae? Pero esto es fundamental, es ilegal. Claro, es ilegal, sea una interna, pero vamos a suponer es fundamental esto. Está bien, pero no sabemos el contexto. Vamos a suponer que fue en una reunión. ¿Por qué estamos seguros de que fue en la Casa Rosada? Está bien, el gobierno está diciendo eso. Sea donde sea, es ilegal. No, está bien, pero ponele que fue una reunión del partido. Sí, donde puede ser. Vos pusiste el teléfono en la mesa y lo grabaste. No sabemos nada de eso. Puede ser. Puede haber sido una conferencia, claro. Se dice la Rosada porque lo dijo el gobierno. Está en el escrito del pero vamos a suponer. Nosotros no tenemos elementos para decir eso. Tenemos una grabación en la que habla, se nota que hay otra gente. Puede haber sido una reunión tenemos un elemento. El gobierno dice que fue en la Casa Rosada. No, está bien, el gobierno está diciendo eso. Es cierto. Bueno, tendrá elementos el gobierno. Yo te digo los elementos de lo que veo hasta ahora. Es una persona hablando en público, se nota que hay otras personas y no sé si alguien no puso el teléfono ahí y sabía que la estaban grabando. No lo sabemos. Ceci Devana, te sumo a esto. Sumanos información, mirá lo que quieras, dale. Sí, Esteban, mira, la verdad es que el gobierno, más allá del conflicto que esto genera, obviamente, y que ayer fue una jornada realmente caótica en la que acá en Casa Rosada una serie de reuniones que fueron casi, te diría, una continuidad de lo que sucedió el viernes, que hubo reuniones hasta última hora de la noche después de que se conocieran esas primeras escuchas de Karina Milei. La realidad es que el gobierno siente que en un punto logró también desviar lo que es la atención del caso Españolo, que hasta ahora era casi el caso que copaba prácticamente la agenda, y eso desde ayer, promediando el mediodía, ha logrado dejarlo atrás, al menos en lo que tiene que ver con esta semana preelectoral, ¿no? En la que también el gobierno busca mantener cierta normalidad, si se quiere, manteniendo al menos hasta esta hora la participación del presidente Javier Milei en el acto que va a haber mañana a la tarde en Moreno, en lo que va a ser el cierre de la campaña bonaerense. En teoría, en agenda hasta ahora está para mañana a las 23 que el presidente parta a Estados Unidos, ¿no? Donde va a estar en Los Ángeles, exactamente, Los Ángeles y Las Vegas, antes de retornar el mismo sábado. Hay quienes sugieren que no es una buena idea que viaje en este contexto, pero de momento el viaje está en pie. El gobierno quiere mantener en cierta forma esa normalidad, esa agenda que tenía desde hace semanas, y que el caso Españolo primero y el escándalo que salpica a Karina Milei con estas escuchas pareció correr de la escena, ¿no? Sí, ayer había en el gobierno, no digo tranquilidad, pero mayor alivio al que se había vivido la semana pasada. Esto es un dato. Sí. ¿Coincidís o no? Sí, sí. Sí, absolutamente, Esteban, sí. Sí, el gobierno está muy, te diría, transmite mucha tranquilidad. Sí. Más allá de esta decisión del viernes que lo llevó a ir a la justicia, ¿no? Hay que ver qué es lo que sucede con todo esto, y si esa tranquilidad se trastoca o no, si ese alivio se transforma en preocupación. Pero es lo que hay ahora. Y alguno dirá, pero ¿cómo hablan de alivio si impusieron estas medidas y estas denuncias? Bueno, es lo que está sucediendo, realmente es así.
Sí, efectivamente. Quienes conocen al presidente dicen que funciona siempre mejor bajo situaciones extremas, ¿no? Y que esta fue una de esas, cuando el viernes se decide incluso la presentación ante la justicia. Hay un punto central que no hemos abordado, porque desde que comenzó el Audiogate, el Andisgate, el Españologate, pon el nombre que quieras, el dólar entre variación y oscilaciones, subas y restas, digamos, ascendió 75 pesos, ¿no? 1.385 cerró ya. Sí, y desde que comenzó todo esto, siempre fue para arriba. Sí, porque todo esto mete ruido en el mercado. ¿Y qué va a pasar hoy? Bueno, no lo sé qué va a pasar hoy, pero sí hay mucha intranquilidad, sobre todo porque tampoco se sabe qué es lo que va a pasar el domingo. Elecciones muy importantes en la provincia de Buenos Aires que seguramente también pueden influir. ¿Por qué puede influir? Porque hablan también del poder o debilidad del gobierno. Entonces, el mercado está mirando eso. Sí, ¿Male? No, coincido con Pancho. Toda situación preelectoral, que incluso te agrego, Milei, ¿vieron cuando la nacionalizó con Ciudad de Buenos Aires? Bueno, mismo lo está haciendo ahora con Provincia de Buenos Aires. Todo ese rally electoral genera incertidumbre y el argentino lo que hace que es dolarizarse. Sí, bueno, hay que ver qué es lo que sucede el domingo. En el gobierno no hay preocupación de cara a las elecciones el domingo. Esto también es un dato, ha trastocado la agenda. Muchos de los candidatos que daban entrevistas y que circulaban con los medios, porque la mayoría no son conocidos, salvo dos, Montenegro y Valenzuela. No sé si coinciden con esto, la mayoría no son muy conocidos. Las apariciones públicas fueron absolutamente atenuadas y por tanto esto también puede perjudicar la campaña, porque hay personas que aspiraban a comenzar a ser conocidas en el tramo final y prácticamente no están en programas de tele y en ningún lado. Yo sé que hay preocupación en el gobierno de cara al domingo. No estoy hablando de octubre, pero sí de cara al domingo, Ceci. Sí, efectivamente, Esteban, y también creen que puede bajar la participación, que puede haber baja participación de gente que vaya a votar. Creen que eso sí puede impactar, que el caso puede impactar más en la decisión de quienes consideren que no vale la pena ir que en lo que puede terminar siendo el resultado, ¿no? Bien. Más allá de que dicen, bueno, que las encuestas los muestran abajo. Ceci, un lujo tenerte. Como siempre, vuelvo en un ratito nada más. Día martes cargadísimo de información. Ya vuelvo a Casa Rosada. ¿Sí? Comenzamos con el repaso de temas. Pancho, lo que vos quieras. Avanza la causa de fondo de esto que empezó con los audios de Españolo. Posibles sobornos, denuncias. Vamos a dar detalle por detalle y algunas novedades que surgieron en las últimas 48 horas. Bien, fuerte eso, ¿no, Pancho? Sí. Vale, lo que quieras. Nos vamos a meter de lleno en quién es el juez que va a llevar adelante todo este caso, que estamos hablando de Marianelo, y cuáles son las denuncias en las cuales él está involucrado. En un ratito lo contamos. ¿Está más sucio que una papa? ¿Es verdad o no? Y hay 9 denuncias radicadas. Okay. 8 denuncias, bueno. ¿Y se puede decir sucio que una papa? Sí, se puede. Sí. Sí. Bueno, muy chiquito, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? Espera, ¿podés decir más sucio que una papa? Vos tenés la papa blanca, que